Muy bien, vamos a abordar también en algunos aspectos sobre conceptos básicos de la organogénesis, de la morfogénesis, del proceso de gastrulación, que son esenciales para la formación de un nuevo ser. Permítanme, por favor, voy a realizar unos ajustes. Permítanme, por favor. De igual manera se habilitó el espacio de anotaciones porque vimos que Rosalba hace un momento estaba haciendo algunas anotaciones, los cuales quedan registrados acá también en el video de grabación y que todo esté en orden, que es lo más importante para nuestros asistentes en línea. Em, Dando secuencia del tema que me corresponde presentar, la organogénesis es un proceso sumamente importante en el momento del proceso de la concepción. Vamos a dividir el proceso de desarrollo en diferentes semanas. Tenemos la primera semana de la formación de la vida humana que comienza a través de la fecundación. La fecundación se realiza durante la primera semana y en este momento de ese proceso se va a tener el proceso de la unión de los dos gametos, tanto el masculino como femenino, que es el ovocito secundario, el espermatozoide, y se van a encontrar en la trompa de Falopio, precisamente en el espacio de la ampolla. Y aquí tenemos una situación muy interesante, cómo el espermatozoide va a conocer el camino a seguir, cómo ingresar a través del cuello cervical, cómo atravesar el cuerpo uterino, el fondo uterino, cómo saber en este caso si es en la trompa de falopio izquierda o en la trompa de falopio de la derecha. ¿Cómo sabe en este caso el espermatozoide dónde se encuentra el óvulo que ya fue liberado y que se encuentra en el proceso de movimiento hasta esta parte de la ampolla uterina? El ovario, en este caso maduro, el óvulo, perdón, maduro, va a liberar ciertas señales químicas que se conoce como quimiotaxis y que va a ser recepcionada por el espermatozoide a través de su acrosoma e incluso se ha mencionado en algunas investigaciones realizadas en los procesos embriológicos que el acrosoma de los espermatozoides reciben esta señal quimiotáctica, pero también tiene una capacidad olfativa en la parte hormonal para identificar adecuadamente el camino a seguir y poder lograr en este caso su ingreso dentro de este ovocito secundario y comenzar con el proceso de fecundación. Una vez que se tiene el proceso de fecundación en las primeras 24 horas de la unión de estos dos gametos, se van a generar el proceso de división celular. Los óvulos o los óvulos maduros tienen consigo solamente la primera fase de división celular meiótica, pero cuando se comienza el proceso de la fecundación, se tiene la activación ahora de la segunda fase de división celular meiótica, generando dos polos dentro del óvulo fecundado y que va a comenzar a unirse primeramente los cromosomas, a hacer esta división celular y duplicar la cantidad de células, de comenzar de ser 2 4 8 16 32 y así nos vamos sucesivamente hasta la formación de una mórula. En la formación de una mórula, que sigue siendo parte de esta primera semana del proceso de fecundación, viaja a través de la trompa de Falopio y tiene esta primera semana para llegar hasta el cuerpo uterino. En el cuerpo uterino vamos a tener el recubrimiento del útero. Principalmente tenemos un recubrimiento interno que es el endometrio. Y el endometrio tiene dos estratos en este caso. Tiene una estructura basal y tiene una estructura proliferativa. La estructura proliferativa que nace de la estructura basal y principalmente es una estructura con alto contenido de vasos sanguíneos. Está en este caso en desarrollo y crecimiento y en este caso va a formar este lecho para recibir y recepcionar un óvulo fecundado que ya tuvo 7 días en este caso
de este proceso de unión, del proceso de división celular, del proceso de la formación de la mórula, y eso complementa la primera semana de esta creación de un nuevo ser humano. A partir de la segunda semana comenzamos en este caso con la implantación de este óvulo fecundado, y este óvulo fecundado ya tiene dos capas. Va a tener en este caso el trofoblasto y va a tener dentro de este trofoblasto el embrioblasto. Y estas dos estructuras que van a adherirse al endometrio, principalmente en este estrato funcional, van a tener una unión prácticamente en la pared de este trofoblasto, que va a tener en este caso unas enzimas perforantes para poder generar nuevos vasos sanguíneos y adherirse a esta pared. En ese momento de que el trofoblasto ya se adhiere, se implanta, se va a llamar sincito trofoblasto. Y este sincito tromboblasto va a generar esta red vascular para la nutrición del embrioblasto y que se pueda desarrollar durante el proceso de la gestación. En ese momento de la formación también del sincito tromboblasto, se van a generar ciertas lagunas vasculares, que van a ser los vestigios de los vasos sanguíneos conocidos como los cotiledones, y dentro de esta estructura celular vamos a tener el embrioblasto. El embrioblasto que se va a dividir en células germinales, que en un momento vamos a ir revisando en las siguientes imágenes, van a tener la capacidad de formación de células pluripotenciales. La organogénesis entonces, ¿cuándo comienza? Comienza en este caso después de esta primera semana que fue de fecundación, la segunda semana que fue de implantación y la formación de este sincito trofoblasto, y en este caso en la tercera semana comienza como tal el desarrollo de este tema que estoy realizando, que estoy presentando, que es la organogénesis. En la tercera semana damos comienzo y va a finalizar hasta la octava semana en este caso para la formación de las estructuras orgánicas, tanto de estructuras orgánicas internas como de estructuras orgánicas externas, se van a ir formando en ese lapso de tiempo. Posteriormente de esta organogénesis prácticamente es la formación embrionaria. Posteriormente a la formación embrionaria tenemos el periodo fetal, pero en ese periodo fetal ya se tiene la formación de estos órganos. Es muy crucial conocer que en esta tercera semana que comienza la formación de los vestigios orgánicos, se van a generar a partir de estas células germinales. Lick, ¿Te escucho perdón que lo bien? moleste. No Sí. están cambiando sus diapositivas. Todavía no lo he cambiado, sigo con Ah, esta ok, imagen de organogénesis. Gracias, perdón. Luis. Sí. Muy bien. Avanzando con la presentación, tenemos el concepto de qué es la organogénesis. La organogénesis prácticamente es conocido como un proceso embrionario en el que se empiezan a diferenciar y formar los diferentes órganos del cuerpo y el proceso de maduración de los tejidos. Este proceso de maduración principalmente se da por las células germinativas que les comentaba hace un momento, que van a dar paso a las células pluripotenciales que tienen la capacidad de formar estructuras. A eso le vamos a llamar también células madre. Y tenemos tres capas principalmente de este proceso de la organogénesis, conocidos como el ectodermo, que es una estructura externa, un mesodermo, que es una estructura intermedia, y un endodermo, que es una estructura interna. De estas tres capas se van a formar diferentes estructuras bien definidas y bien establecidas, y que cada célula pluripotencial tiene la capacidad de formarse y de integrarse a esas estructuras como tal en etapa formativa. Es crucial que en este caso conozcamos también que durante el inicio de esta organogénesis se tuvo el proceso de implantación, como anteriormente les decía. Eso es un indicador sumamente importante en el proceso de los embarazos, porque se empieza a desarrollar a partir de la formación del sincito trofoblasto, se empieza la formación y liberación de la hormona gonadotropina coriónica humana, que eso también va al torrente sanguíneo y que al final también se puede eliminar por vía renal a través de la orina, y que son indicativos de las pruebas de embarazo, tanto de las pruebas rápidas como de las pruebas sanguíneas. Entonces, si ya se tiene conocimiento de que hay un proceso de fecundación y un embarazo, porque esta hormona gonadotropina coriónica humana ya expresa una prueba positiva,
entendemos que a partir de ahí se debe de iniciar los procesos de cuidados maternos, ya que entendemos que en la tercera semana hasta la octava semana es en donde se desarrolla la parte vital del nuevo ser. Esa parte vital, que son los órganos que se forman en estas semanas, si nos vamos a un tercer mes, a un cuarto mes de desarrollo embrionario, prácticamente lo que está desarrollándose es nada más la maduración y el crecimiento orgánico, porque su parte inicial de génesis es a partir de la tercera semana. Entonces ahí tenemos muchas cuestiones que abordar y analizar, porque después que se va a una situación de control prenatal, a la cuarta semana o hasta la octava semana, ya está este desarrollo como tal de la génesis orgánica. Y eso requiere obviamente de muchos nutrientes, muchos cuidados para que todo esté en orden y los pares cromosomales puedan, en este caso, formar las estructuras que les corresponde a cada una de ellas. Aquí vamos a identificar lo que anteriormente les decía en mi introducción de cómo una mórula se implantó y que en este caso podemos identificar el sincito trofoblasto que está ya invadiendo y que está perforando las paredes del endometrio en su estrato funcional. Se crean las lagunas, como lo que vemos en la imagen que está en la parte derecha de sus pantallas, cómo se va creando estas lagunas vasculares y que van a ser sumamente importantes para la nutrición y la generación de nuevos vasos sanguíneos. Tenemos también en este caso dos estructuras que son parte em, de la parte celular interna. Permítanme señalarles por acá con mi apuntador, podemos identificar estas dos estructuras. Tenemos en este caso el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto que va a ser encargado de formación de esta parte del amnios y esta parte del hipoblasto va a ser la formación en este caso de la vesícula umbilical primaria. Aquí prácticamente vamos a tener también la formación de este saco amniótico a través de los amnioblastos, que van a poder formar esas estructuras y desarrollarlos y que en este caso permita los primeros pasos de la formación del ser humano. Posteriormente, tenemos un proceso que se llama gastrulación. Y la gastrulación es cómo se invierte este disco embrionario bilaminar y en esa inversión, como tal hacia su parte interna, se va a formar, en este caso, las siguientes estructuras. Del epiblasto van a tener origen el ectodermo del amnios, el ectodermo embrionario y la línea primitiva. La parte importante de esta estructura del epiblasto es la línea primitiva. La línea primitiva va a comenzar a formar, en este caso, una estructura de canal primitivo que va a dar una formación de la morfogénesis. Y esa morfogénesis es lo que nos va a dar la estructura y forma humana. En esta línea primitiva vamos a tener el mesodermo extraembrionario, el mesodermo embrionario, el proceso notocordal en donde se va a formar una parte caudal y una parte, en este caso, cefálica para la formación de las primeras estructuras humanas. Tenemos también en esta misma línea primitiva el endodermo embrionario, en donde también en el proceso de gastrulación se va interiorizando. En el hipoblasto vemos también esta parte del esquema, el endodermo de la vesícula umbilical, que va a dar paso al mesodermo extraembrionario. Todas estas capas que se van a formar, a grandes rasgos, se van a estructurar y especializar para la formación de partes específicas del cuerpo humano. Tengo en este caso una tabla que me permití desarrollar para ustedes, en donde la gastrulación ya nos define estas tres estructuras, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En cada una de estas estructuras se van a formar diferentes estructuras anatómicas. ¿De dónde van a nacer todas estas estructuras que ven ahora en sus pantallas? Van a nacer de estas células germinativas o células madre, que también se conocen como células pluripotenciales, ya que tienen la capacidad de convertirse en ciertas estructuras y que se van a desarrollar para poder hacer su proceso de maduración. En el ectodermo podemos identificar que se va a formar principalmente toda la estructura del sistema nervioso central,
desde la parte cefálica en la estructura como tal cerebral, como también la formación de la médula espinal. Y en este caso, la ramificación de estos nervios espinales y su inervación a todas las estructuras también a través del sistema nervioso periférico. Tenemos también el epitelio sensitivo, que principalmente son las estructuras sensoriales externas y hasta cierto punto internas de los ojos, oído y nariz. La epidermis y sus anexos, principalmente para la formación de la epidermis, de la dermis, de la subdermis, del nacimiento de los estratos que van a componer la piel, y también los anexos como las glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas, como la formación de las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, los músculos erectores del pelo que están dentro de esa estructura como tal de los vestigios iniciales de la piel, la formación también, en este caso, de la red vascular que va a estar irrigando a la piel. Glándulas mamarias, que en su inicio, estas glándulas mamarias tienen mucha similitud tanto en la parte masculina y femenina, pero hay ciertas características del par cromosomal 23 que se van a activar, depende del cariotipo que haya fecundado en este caso al óvulo maduro. En este caso, en el momento lo vamos a mencionar. Posteriormente, el esmalte dentario para la formación de los vestigios también de los dientes iniciales, que serían en este caso los dientes de leche que van a ir brotando en el proceso de desarrollo ya en su vida extrauterina. En el mesodermo podemos identificar en este caso la formación de estructuras tanto hasta cierto punto intermedias y también estructuras internas con la formación de los cartílagos y la formación de los huesos, que claro, en este momento no se encuentran osificados en la tercera o cuarta semana de gestación, sino que poco a poco en el transcurso de su desarrollo y maduración se van a ir osificando y van adquiriendo las formas de los diferentes tipos de huesos que conocemos. El músculo liso y estriado se van a formar también en el mesodermo y en el caso del músculo estriado o músculo esquelético van a comenzar a identificar sus sitios de inserción en los huesos de la anatomía. Posteriormente el músculo liso que va a ir formando en este caso una parte del sistema gastrointestinal en los vestigios también de los tubos gástricos, en la formación de los riñones en tres estructuras funcionales para formar tanto nefronas como la formación de la corteza, de la cápsula renal o la formación del cáliz menor, cáliz mayor y toda la red que se va a incluir hasta la uretra. Los ovarios que van a iniciar también su formación, su posicionamiento ideal, los testículos que se van a ir desarrollando y madurando en las estructuras infrarrenales. Se forma también el pericardio, pleura y peritoneo para la contención y la formación de estos sacos que van a ser indispensables para la protección de diferentes estructuras anatómicas, principalmente corazón, pulmones en el tema de la pleura y la parte de las vísceras para la cuestión peritoneal. La formación del vaso es primordial en esta parte del mesodermo para la eliminación funcional de los glóbulos rojos que en este caso van a ir madurando, van a ir en este caso también cumpliendo su periodo de vida y siendo en este caso también desintegrados en el vaso para la eliminación de los excedentes de bilirrubina, que claro, también hay una acumulación hasta cierto punto alta dentro de los primeros días de la vida extrauterina. En el endodermo, que es una estructura más interna de este proceso de la gastrulación, tenemos la formación de los tractos digestivos primitivos, que en un inicio son tubos rectos que no tienen una forma como tal de estómago, sino que poco a poco en las semanas de gestación va adquiriendo su forma morfológica como tal. Un tracto respiratorio que al inicio es similar a solamente un saco alveolar y que poco a poco va desarrollando las características pulmonares. Las amígdalas, la glándula tiroides y paratiroides, timo, que son parte de este proceso también, tanto del cuello y tórax, que se van a ir desarrollando y moldeando en el transcurso. El hígado, páncreas, principalmente van a estar en conjunto con la formación del tracto digestivo. La vejiga urinaria, la uretra y la uretra son parte también de la formación de la estructura peritoneal primitiva.
Y el sistema auditivo prácticamente es el oído interno que se va a ir formando y estructurando para la formación ya al 100% de todas las estructuras orgánicas que va a componer este nuevo ser. Posteriormente de esto vamos a tener la siguiente secuencia de imágenes. Podemos identificar en las imágenes E, F, G y H cómo se va formando una parte germinativa que se llama línea primitiva. La línea primitiva, como es una línea germinal que podemos identificar dentro de esta estructura del embrioblasto, tiene correlación directa con la germinación de las semillas de nuestro ambiente exterior, ¿verdad? De los árboles, de los vegetales, de cómo comienza a brotar en el suelo esta pequeña planta, ¿verdad? Que se va a ir desarrollando. Y podemos identificar en la imagen E que este proceso germinativo se parece a ese momento de la apertura, de la germinación de las semillas. Y podemos identificar cómo va creciendo, incluso en la imagen E podemos ver que hay un proceso de la formación noctocordal, en donde se va a formar también en este caso un disco embrionario para la formación de la estructura cefálica. Y en esta parte de la raíz de este surco primitivo va a quedar una cloaca en donde se va a formar principalmente las estructuras perineales, principalmente del recto y el ano y estos discos que van a estar en comunicación con el exterior. Si en este caso tenemos ya una formación de dos órganos y también esta línea primitiva va a ir desarrollando diferentes estructuras, tenemos que conocer también que todo lo que se va desarrollando o que van creando estas células pluripotenciales van a tener como una conclusión ya en su momento de desarrollo máximo la forma humana. Y esa forma humana viene siendo estructurado por el proceso que se llama morfogénesis en donde nuestra parte biológica ya sabe que todo este componente cromosomal y genético van a dar lugar a la formación humana. Hasta cierto punto nosotros compartimos una parte cromosomal con diferentes mamíferos, principalmente de los primates, y cómo hacer como tal ya esta diferenciación entonces, si tenemos muchas cuestiones por igual, de cómo al final en vez de formarse un primate, se forma un ser humano. ¿A través de qué? De la biología, de la morfogénesis que nosotros tenemos y evitar ese desvío hacia la formación de estructuras que no correspondan al embrión del ser humano. Hay una parte muy importante que les mencionaba hace un momento acerca de las glándulas mamarias, acerca también de la cuestión genital, tanto interna como externa, la formación, por supuesto, de las estructuras genitourinarias y también reproductivas masculinas y femeninas. En algún momento se tienen que especializar estas células que van a formar tanto el pene, la vagina, las estructuras testiculares, la formación de los ovarios en algún momento se tuvo que haber diferenciado. Y en este caso, en la cuarta y quinta semana, se van diferenciando esas estructuras. Pero ¿qué es lo que va a diferenciar en este caso la formación de genitales específicos? Gracias a estas células pluripotenciales, esto se lo vamos a corresponder al par cromosomal número 23. Podemos ver ahí en la imagen de cómo están los pares cromosomales desde el número 1 hasta el número 23 y que en esta parte de diferenciación ya sexual podemos tener a consideración el par número 23 que es el principal responsable de las características sexuales del nuevo ser, pero tenemos cierto tipo de cariotipos. Los cariotipos que son únicos o que siempre van a ser X son los cariotipos que van a presentar las células de la mujer, que son los óvulos, los ovocitos secundarios, que siempre van a ser X. Pero en el proceso también de la espermatogénesis, en el momento de que se convierte de una célula diploide a una haploide, va a generar un proceso también de cariotipo distinto al óvulo maduro, que siempre es X. En este caso, los espermatozoides pueden ser, en este caso, tanto en cariotipo Y o en cariotipo X. Y cuando en este caso se tiene alguna situación ya de la fecundación y que se va desarrollando, si el cariotipo que fecunda
al óvulo maduro es un cariotipo Y, prácticamente la unión cromosomal queda como XY y se va a formar en este caso la parte sexual masculina. Pero si en este caso el cariotipo del espermatozoide que fecundó al ovocito secundario es un cariocito X, vamos a tener entonces XX, que esto va a dar lugar a la parte femenina. Esto es muy importante porque desde ahí las células pluripotenciales en base a ese cromosoma van a saber cómo se van a desarrollar y especializar para dar las características biológicas de cada sexo. Tenemos también esta parte de los gonosomas. Y los gonosomas prácticamente son la parte de desarrollo de las gónadas. Y las gónadas ya sabemos que van a generar el proceso de ovogénesis y el proceso de la espermatogénesis. La gametogénesis también es una parte muy importante que se va a desarrollar en la cuarta semana de gestación para la formación entonces de los gametos que correspondan a la unión de cariotipos que nacieron de estos gonosomas XY o XX. Seguimos avanzando con este proceso también de la línea primitiva y ya vimos que el proceso de cariotipos que se van a especializar en algún momento sigue siendo parte de la tercera, cuarta, quinta, sexta semana de gestación. ¿Vale? Para que se vaya especializando esta parte caudal también. En la neurulación vamos a tener la formación, en este caso, de la formación de la placa neural y de los pliegues neurales. Son vestigios, por supuesto, al inicio de cómo se va desarrollando esta parte de los hemisferios cerebrales y también, en este caso, lo vamos a conocer como la neurulación. También en esta parte vamos a tener que se va a completar esta neurulación o de los vestigios iniciales del sistema nervioso central en la cuarta semana de gestación, prácticamente al primer mes. En esa formación vamos a tener las estructuras celulares que ya pueden transmitir las señales de comunicación con otras estructuras de las células de especialización que van a ser en este caso convertidas en neuronas y todas sus estructuras anatómicas ya conocidas. También en esta parte de formación de las estructuras orgánicas, vamos a tener algo que también es muy importante, que es la formación de la red tanto vascular como cardiovascular, y vamos a conocer que cuando se forman las lagunas en el sincito trofoblasto, comienza el primer proceso de la vasculogénesis. Y de la vasculogénesis es la formación principalmente de las estructuras de los vasos sanguíneos, tanto como venas y arterias, y la formación de estos canales, de estos tubos, de estos conductos, que van a tener una parte de luz, que van a tener unas válvulas venosas que van a tener estas túnicas adventicias medias e íntimas y cómo se va a especializar para la formación de grandes vasos sanguíneos. Pero estos grandes vasos sanguíneos no pueden irrigar a estructuras como tal orgánicas pequeñas. Entonces viene otro proceso que se va a llamar, en este caso, angiogénesis, en donde se van a formar los nuevos vasos sanguíneos a raíz de las primeras que se formaron de alto calibre de la vasculogénesis, se van a ramificar y van a formar, en este caso, tanto las vénulas como las arteriolas como los capilares sanguíneos. Ahí prácticamente ya es la angiogénesis. En conjunto, los dos procesos de la vasculogénesis y la angiogénesis van a formar la estructura también de la línea principal del tubo cardíaco, porque inició siendo como tal un tubo con una sola cámara, posteriormente se fue especializando, estructurando estas células como tal cardíacas. Teniendo todo esto, vemos que dentro de estas primeras 4 semanas de gestación ya está el proceso de neurulación, ya está iniciando el proceso de la formación de vasos sanguíneos y va a comenzar a generar esta red vascular como lo que tenemos ahí en la imagen. El sistema cardiovascular se conoció de manera inicial como primaria o primitiva. Pero el corazón no es como tal una cámara ya bien definida como el corazón que conocemos de los adultos, sino que en este caso comenzó siendo un tubo cardíaco primordial. Este tubo cardíaco primordial solamente cuenta con una cámara.
pero ya tiene una conexión con el saco aórtico, tiene una comunicación también con el seno venoso para la formación de esta red vascular, tanto de las cavas, tanto la formación de la aorta, de las arterias pulmonares, las venas pulmonares que se van formando, de las arterias también que se van a formar de esta arteria umbilical o de las venas umbilicales que se van a ir formando. Podemos identificar que se va a generar esta red y van a comunicar todas las estructuras, tanto cefálica y caudal, de este primer proceso embrionario. Lo que vemos fuera de esta estructura abdominal, permítame señalarles aquí en la imagen, es lo que va a formar la parte peritoneal y la parte de gastrointestinal y visceral, por supuesto. Y vemos que la comunicación que se va a generar en esta estructura va directamente ya al cordón umbilical y que por supuesto se va a alojar en la placenta. En este caso, la estructura como tal vascular o el sistema también de alimentación e irrigación sanguínea del producto embrionario depende totalmente de la placenta. Y que claro, la placenta tiene un sistema de protección contra agentes tóxicos, también cuestiones también de fármacos y la protección también con macronutrientes que no puedan rebasar esta barrera placentaria. Pero que claro, hay productos que son teratógenos, como bien lo mencionaba el maestro Manuel en su momento de su presentación. Hay agentes teratógenos tanto de tipo farmacológico, de organofosforados, de cuestiones que provocan radiación de tipo como tal nuclear y también en este caso de algunos virus, bacterias, hasta parásitos que pueden traspasar esa barrera placentaria y provocar una reacción teratogénica que va a provocar estas malformaciones congénitas, como lo que vimos en la presentación anterior. Hasta cierto punto, en la formación de este tubo cardíaco primordial ya se están generando como tal las células cardíacas, pero son células en este caso cardíacas de tipo letárgicas, que no tienen movimiento hasta ese momento. Pero en el día 21 o día 22 también se comienza a quitar esta función letárgica y comienzan a latir. Primero van en este caso contrayéndose las pequeñas células cardíacas y conforme se van activando todos los procesos de contracción de las células que formaron este vestigio de corazón, todas van a latir ahora en sincronía. Ahora ya no va a ser solamente una célula que ya está generando contracciones, sino que el órgano, como tal vestigial de este tubo cardíaco, va a latir ya en su conjunto general. Y poco a poco en su proceso de desarrollo, en las siguientes semanas, van informando las cámaras, los ligamentos y tendones internos, las válvulas cardíacas, va a ir generándose toda esta red como tal vascular. Posteriormente, se van a formar a cierta parte de la cuestión final de la cuarta semana e inicios de la quinta semana de fecundación, ya en este proceso de embarazo, la formación del sistema respiratorio también vestigial y primitivo. Tenemos en este caso el esbozo respiratorio que se va a desarrollar en un espacio que se llama canal pericardio-peritoneal. ¿Por qué es pericardio peritoneal? Porque ahí se va a formar este saco del pericardio, que es prácticamente donde se va a desarrollar el corazón, o el tubo cardíaco que vimos hace un momento, y justo en la parte inferior, todavía sin formación de diafragma, la formación en este caso de los vestigios pulmonares. Si nos damos cuenta en la imagen que está en la parte derecha, podemos ver la tráquea primitiva, un mesodermo explánico. También vamos a tener en este caso las yemas bronquiales secundarias, pero van a ser dos. Tenemos una yema bronquial primaria en donde va a crecer en este caso en las partes laterales. Van a formar esas estructuras tanto de tráquea, carina, broncos primarios, broncos secundarios. Pero las yemas bronquiales secundarias es en donde se van a desarrollar, en este caso, la parte final de las estructuras bronquiales secundarias y ahora terciarias. Poco a poco se va a ir madurando en este caso, va a ir desarrollándose la parte como tal pulmonar
y se van a comenzar a generar los neumocitos tipo uno y los neumocitos tipo 2 que van a comenzar inicialmente a la formación de líquido alveolar, porque sabemos que en este caso no puede tener todavía una función de respiración dentro del saco amniótico, sino que van a estar llenos de líquido. Y ese líquido que se contiene dentro de los alvéolos van a reabsorberse en la parte capilar cuando comience los primeros procesos de respiración en su vida extrauterina. Pero que poco a poco se va reabsorbiendo, por supuesto, activar este proceso de respiración ya por cuenta propia. Pero de momento acá, cuando se desarrollen los alvéolos, estos sacos, los neumocitos tipo uno y tipo 2 le van a dar también la generación del factor surfactante. Y el factor surfactante se va a ir liberando casi a finales del segundo trimestre de embarazo y ahí vamos a identificar algunas estructuras. ¿Por qué en este caso los prematuros les cuesta más adaptarse a la vida extrauterina? Porque todavía no están en ese desarrollo total y completo de los neumocitos que van a otorgar ese factor de resistencia a la tensión del proceso respiratorio. Y algún recién nacido que es de término, que ya tiene este ciclo completo con una buena proliferación de neumocitos con la proporción, por supuesto, del factor surfactante, pues no van a tener mayor complicación. Aquí vamos a identificar algunos días cruciales en el desarrollo como tal de los pulmones. Vamos a tener que en los días 20, en los primeros 28 días, ya tenemos la formación de la tráquea primitiva y de las yemas bronquiales, inicialmente primarias, posteriormente secundarias. A los 35 días podemos identificar cómo se va ramificando estas yemas bronquiales secundarias, como el bronquio principal izquierdo va a tener en este caso una formación un tanto distinta por la formación del lecho cardíaco. A los 42 días podemos identificar cómo va creciendo, cómo va tomando forma ya de un parénquima pulmonar, ya de un pulmón que va a ser funcional en algún momento. En los días 56 podemos identificar cómo la ramificación de esta estructura de los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, los sacos alveolares, la formación de estos neumocitos, la generación de este líquido como tal alveolar, se va desarrollando en los días 56 en adelante. Avanzamos con el intestino primitivo que se va a formar en esta parte del mesogastrio dorsal primitivo y tenemos también ya la identificación de una arteria dorsal, que van a ser en este caso las mesentéricas en su respectivo momento, tanto vena y arteria mesentérica, y posteriormente su ramificación a las venas y arterias portohepáticas, las venas y arterias renales, las venas y arterias que van a irrigar toda esta parte como tal gastrointestinal. El intestino primitivo podemos identificar en este caso que se va a formar principalmente desde la boca hasta la parte terminal cloacal. Hasta este momento no se va a llamar recto y llano porque todavía no están bien definidos. Hasta este momento de las semanas 5, semanas de gestación, sigue siendo el proceso como tal cloacal, donde se va a desarrollar esta parte final. El intestino primitivo se forma durante la cuarta semana. Entonces vemos que es crucial tanto la tercera, cuarta y quinta semana de gestación para la adecuada formación de estos órganos. ¿Cómo se van a formar también estos órganos? En base a los pares cromosomales que son responsables de cada uno de ellos y en base, por supuesto, a la nutrición materna. Si no hay una buena nutrición materna, obviamente vamos a tener este retraso de crecimiento intrauterino que va a afectar el desarrollo de la organogénesis, el aporte, por supuesto, de los nutrientes, el aporte de vitaminas, de minerales, de hierro, de calcio, de omega 3 y de muchos nutrientes que van a ser necesarios para la formación adecuada de las estructuras orgánicas. En esta parte del estómago podemos identificar que no tiene un fundus, no tiene eh, una parte de la circunferencia tanto mayor o menor, todavía no está. ¿Vale? Estas curvaturas todavía no están presentes, todavía no hay una formación de duodeno, sino que poco a poco, a partir de esta cuarta semana, va a ir madurando y va a ir creciendo.
Pero la parte de la organogénesis es crear las estructuras vestigiales y primitivas y poco a poco en el desarrollo irlos creciendo, madurando y desarrollando. Identificamos también en esta imagen cómo se va generando los procesos también de maduración del sistema digestivo. Podemos identificar que solamente se comenzó a desarrollar en la estructura peritoneal. Aquí vemos la estructura peritoneal, que se encuentra por acá. Aquí está el estómago vestigial, que es también un tubo cilíndrico. Vamos a identificarlo por acá. Posteriormente identificamos la parte de la cloaca, que les decía que está en esta parte. Y poco a poco, conforme se va desarrollando y avanzando más allá de la cuarta semana, podemos identificar esa estructura que ya va a tener una parte en la estructura cefálica, con la formación de la boca, la formación de las glándulas salivales, la formación de la lengua, la formación de la epiglotis, la formación del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino, del resto del intestino delgado, el ilion, el yeyuno, la formación también del ciego, del colon, de todas sus estructuras van a estar en esta parte. Entonces van madurando, van desarrollándose poco a poco hasta las formaciones finales. Posteriormente vamos a identificar, permítanme, voy a realizar una captura, permítanme por favor. Avanzamos en esta parte, podemos identificar también cómo se va desarrollando las estructuras anexas. En la imagen anterior pudimos identificar cómo se va a desarrollar el tubo completo desde la boca hasta la parte cloacal. Pero no solamente la parte de formación gástrica va a ser solamente para esas estructuras, porque tenemos estructuras anexas, que son en este caso el hígado, la vesícula biliar, los conductos del coledoco, la cuestión también del páncreas, de los islotes, del ángeras, de la comunicación, en este caso de los conductos pancreáticos, la unión posteriormente de esta anastomosis, por supuesto, del coledoco, de la línea también interna del conducto pancreático, y todo esto se va a ir formando, ¿verdad? Ya se va estructurando y van a desembocar en el duodeno, ya se va desarrollando, y esto viene después de la sexta semana. Entonces, la sexta semana forma diferentes estructuras viscerales. Seguimos en este caso con el sistema urogenital, que también es una estructura muy importante. Y el sistema urogenital también tiene ciertas características. Vamos a tener tres conjuntos celulares que van a especializarse en este caso. Vamos a tener en este caso el primer conjunto que se llama pronefros. Es rudimentario y carecen de función. Los pronefros van a ser los orígenes también vestigiales de entre la semana 3 a 12 de las nefronas. ¿Y qué son las nefronas? Que son las unidades funcionales de los riñones. Posteriormente, el segundo conjunto que se va a conocer como mesonefros, en donde están bien desarrollados y funcionan brevemente durante el periodo fetal temprano. En este periodo, los riñones vestigiales de esta parte de formación también en nefronas, en donde se va desarrollando, por supuesto, en la parte de la corteza, del cáliz menor, del cáliz mayor, de los ureteros, de la vejiga, ya va a comenzar en este caso a hacer sus primeros procesos de filtrado glomerular y sí va a tener en este caso un almacenamiento de orina en donde se genera, es donde se elimina la parte exterior y se integra también en la parte del líquido amniótico. Obviamente no son volúmenes altos que pueda perjudicar obviamente la salud de este embrión y posiblemente de este feto, pero así comienza su proceso de desarrollo. Tenemos también el tercer conjunto que se llama los metanefros y esta parte forma los riñones permanentes. Entonces, en la parte de metanefros, que ya es en la semana 10 a 12 de gestación, ya se tiene la estructura anatómica de lo que va a ser ahora el riñón, que va a ir creciendo y desarrollándose en las siguientes semanas de gestación. Hasta ahí terminamos el primer trimestre. Entonces, el primer trimestre logra crear toda la estructura orgánica
logra crear las estructuras vestigiales y que va a ir creciendo y madurando poco a poco. Ya en la segunda, perdón, en el segundo trimestre de embarazo, solo es crecimiento y desarrollo y maduración orgánica y estructural. Tercer trimestre, la ganancia de peso, por supuesto, para la preparación durante el nacimiento, pero lo crucial fue en el primer trimestre. A partir de la tercera semana hasta la octava, en donde toda la parte vestigial se estuvo estructurando y desarrollando. Posteriormente de eso, si hubo un defecto genético en la formación de alguna estructura, así va a ir desarrollándose. Y claro, va a causar diferentes problemas porque pueden surgir situaciones de atresias, de fístulas, de cuestiones también de defectos de cierre de tubo neural, una meningocele, un mielomeningocele, una espina bífida, una gastrosquisis, una onfalocele, una ectocardia, en fin, muchas cuestiones que pueden surgir en este caso del defecto de algún cierre como tal de cavidades, de alguna formación o incluso una falta de formación de alguna estructura, alguna encefalia que nunca se formó en la parte cerebral, alguna estructura también de falta de formación de extremidades o incluso la formación de estructuras adicionales tal vez de los dedos, de las manos, de los pies, y que va a cambiar la estructura, ¿no? Al final van a ser malformaciones, pero vemos que es de la semana 3 hasta la semana 8 la etapa crucial. Evitemos en todo momento esta parte teratogénica, la automedicación, la exposición a radiación, la exposición a diferentes agentes contaminantes y proteger, por supuesto, los gametos tanto masculino y femenino antes de poder realizar el proceso de fecundación. Debe de tener cuidado tanto el hombre como la mujer para tener buena parte cromosomal y aporte de cada uno de ellos y disminuir los riesgos potenciales de alguna alteración en el momento de la perdón, de la organogénesis. Identificamos aquí esta estructura de cómo se va desarrollando la parte como tal de la estructura de los riñones. Vemos cómo se tienen los conductos pronefríticos que van madurando, van creciendo. Va a formar, por supuesto, de sus diferentes cápsulas, sus diferentes líneas como el haz de His, perdón, eso es de corazón, el haz de Henle, ¿saben? Que se va formando en este caso en diferentes estructuras. Cómo va a ramificarse, por supuesto, estas cápsulas internas, cómo se va a generar estas presiones, tanto de filtrado y como de resistencia para un adecuado filtrado de diferentes estructuras de toxinas corporales. Identificamos también en esta estructura cómo va naciendo, cómo va creciendo y desarrollando la estructura renal. Bastante maravillosa la imagen de cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, desde el tallo de la yema uretral hasta un túbulo conector arqueado. O sea, todo el conjunto embriológico que se va desarrollando y que tiene lugar dentro de estas 3 a 8 semanas de gestación. ¿Qué puede alterar esta secuencia? Porque ya casi voy cerrando la presentación. ¿Qué puede alterar toda esta maravilla de la creación de la vida, del desarrollo orgánico y estructural del nuevo ser? Lo pueden alterar diferentes estructuras. ¿Vale? El maestro Manuel bien mencionaba muchos de ellos y evitarlos, por supuesto, en la medida de lo posible, la nicotina, el alcohol, las drogas, algún tipo de anfetaminas, fármacos que son sin prescripción médica o bajo alguna indicación, sin alguna consulta a los profesionales, la exposición, por supuesto, a las heces de los gatos domésticos que tienen toxoplasmosis, incluso esta buena nutrición y evitar, por supuesto, estar en contacto con organofosforados y con agroquímicos que puedan hacer alguna alteración de este proceso de organogénesis, vital y crucial para la formación de un embrión sano, completo en su estructura de morfogénesis y que pueda llegar a crecer, a desarrollarse en su segundo, en su tercer trimestre y, por supuesto,
nacer y tener una buena adaptación a la vida extrauterina. Les dejo por ahí mis referencias bibliográficas. Fue una revisión extensa y esto se va a complementar con la siguiente presentación sobre este desarrollo, por supuesto, y el nacimiento y su adaptación a la vida extrauterina. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos bien de tiempo. Les agradezco mucho, como tal, el espacio. Agradezco mucho a los estudiantes del tercer ciclo Grupo uno la invitación y agradezco mucho también a los asistentes que se encuentran en la reunión, tanto los estudiantes del tercer ciclo Grupo uno, tercer ciclo Grupo 2, los estudiantes, por supuesto, de medicina del campus o perdón, de la sede de Altamirano, que se encuentra también con nosotros, de la Ministerio de Medicina Integral y Salud Comunitaria, a los estudiantes también que nos están viendo a través de las proyecciones en los módulos de aulas A y B, tanto el primer ciclo grupo uno, primer ciclo grupo 2, quinto ciclo grupo uno, quinto ciclo grupo 2 y estudiantes de otras escuelas también, incluso pasantes de la primera, segunda y tercera generación que en algún momento van a ver estos temas del primer Congreso de Embriología Humana. Muchas gracias. Con eso cierro mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan podido aprender algo en el transcurso de la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación del licenciado Mariano, que nos dio el tema de organogénesis, y avanzamos con la siguiente ponente. Gracias, Yarisi. Vamos a dar continuidad a la siguiente presentación. Solamente permítanos unos breves instantes para poder preparar la presentación de la maestra Neri, por supuesto, su presentación curricular. En un momento lo vamos a realizar. Vamos a preparar el espacio. Permítanos, por favor, unos instantes.
Bueno, vamos a continuar con nuestras presentaciones de esta tarde y vamos a cerrar las intervenciones del día de hoy con el tema de atención del parto eutóxico. Es un tema que va a estar muy interesante, nos lo va a compartir también una de las docentes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García con sede en Ocosingo, Chiapas, el cual tengo el gusto de hacer lectura de su semblanza curricular. El tema que a continuación vamos a tener lo va a compartir la maestra Blancaneri López Santis. Ella es licenciada en Enfermería General, egresada del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas. Cuenta con la maestría en Educación y Diversidad Cultural por parte de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Ocosingo, Chiapas. Actualmente es estudiante de la especialidad en obstetricia en la Universidad Pablo Guardado Chávez de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y en este caso es docente de tiempo completo de la licenciatura en enfermería de la VJ sede Ocosingo. Bienvenida maestra, muchas gracias por aceptar la invitación. Enseguida comparto su presentación. Muy bien, buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Sí me escuchan, maestro? Sí, se escucha bien su audio, maestra. Ok, Usted me perfecto. va indicando para darle los cambios de láminas. Sí, claro, maestro, muy amable. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este congreso. A continuación, les vamos a abordar el tema de parto eutóxico. Como bien ya lo dijo el maestro, mi nombre es Blanca Neri López Santi, soy licenciada en enfermería y ya el maestro me hizo favor de presentar mi curricular. Entonces, le vamos a dar inicio a este tema, por favor, maestro, le agradezco. Bueno, para empezar vamos a iniciar definiendo qué es el parto. Pues como ustedes bien saben, es el proceso que conduce al nacimiento de un niño, ¿verdad? Comienza esta con las contracciones uterinas regulares y termina con el alumbramiento del recién nacido y asimismo de la expulsión de la placenta. Esta puede ser de manera espontánea o inducido, según si las contracciones uterinas y las modificaciones del cervix comenzaron en forma natural o si se administraron prostaglandinas, análogos de la prostaglandinas, ya sea oxitocina o análogos de la oxitocina, para comenzar este trabajo de parto. Pero otras de las veces, pues sabemos que es fisiológico, ¿verdad? Algunas relaciones importantes, pues incluye la situación, la presentación, la altura y la posición del feto. Bueno, entonces también se me hace importante que definamos qué es la eutosia, ¿verdad? De acuerdo a la norma 007 SSA2 2016, nos define que la eutosia, pues, se refiere a la presentación del feto en vértice, cuyo progreso del trabajo, pues, es normal y termina esta sin complicación y no requiere de maniobras especiales, tomando en cuenta que la distosia sería lo contrario, ¿verdad? Que habría que aplicar ciertas maniobras para poder que el bebé pueda expulsarse, ¿no? El trabajo de parto se divide en tres periodos. En el primer periodo tenemos el borramiento y la dilatación. En el segundo periodo tenemos la etapa del expulsivo y el tercer periodo tenemos el alumbramiento, ¿sí? Continuamos, maestro, por favor. Bien, veamos qué es el mecanismo del trabajo de parto. Nos dice que hay factores que van a determinar el curso del trabajo de parto y dentro de estos pues tenemos el feto, el canal pélvico, así como la dinámica uterina y la contracción abdominal. Entonces estos factores nos van a ayudar a que se llegue a la tercera etapa del trabajo de parto. Bien, la duración del parto, pues nos dice que media del parto de primera y segunda etapa, en las pacientes nulíparas es de 9 horas sin analgesia regional y que el límite superior del percentil 95 pues era de 18,5 horas, ¿sale? Entonces nos dice que dentro de la primera y la segunda etapa pues esta duración del trabajo de parto puede durar hasta 9 horas e incluso hasta 18,5 horas, ¿sale?
En cambio, en cuanto a las pacientes multíparas, nos dice que en estas, hasta la segunda etapa, puede durar el trabajo de parto hasta 6 horas y en un máximo por ciento, puede durar de 13,5 horas, ¿sale? Entonces nos damos cuenta que el proceso, pues, es más duradero en las pacientes primigestas. Continuamos, por favor, maestro. Bien, tomando en cuenta que dentro del el proceso de trabajo de parto, pues el feto también es una parte bastante importante. Antes que nada, quiero que veamos un poquito de la anatomía de la cabeza del feto porque pues muchos de los apartados, pues vamos a hablar de cómo estos se van presentando, ¿verdad? En el canal vaginal para que se lleve a cabo este proceso. Bien, si se dan cuenta, vamos a localizarnos en la imagen B, por favor, y vamos a iniciar de la parte de abajo, ¿sale? Si se dan cuenta, tenemos la sutura frontal. Aquí iniciamos con la sutura frontal, que está entre media de los huesos frontales, y que posterior tenemos la sutura coronal. Después de la sutura coronal, pues tenemos la fontanela anterior. Y asimismo, vemos ahí el diámetro piparietal, que tiene una medida aproximadamente de 9,5 centímetros, ¿verdad? Que es una medida aproximada del recién nacido a término. Posteriormente tenemos la sutura sagital, también tenemos presencia del hueso parietal, asimismo podemos ver la fontanela posterior y la sutura lamboidea. Y hasta el último vemos el hueso occipital, ¿verdad? Entonces todos estas suturas, estos huesos pues van a ser muy importantes para que los vayamos localizando en la presentación del feto durante el trabajo de parto. Bien, ubicándonos en la imagen A, si se dan cuenta, yéndonos de frente, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos el simpucio que se encuentra, en la parte frontal de la cabeza del feto, que después de ello tenemos el hueso frontal, tenemos la sutura coronal, la fontanela anterior y asimismo el hueso parietal. Entonces, me gustaría que sí localizaran el vértice de la cabeza del feto, porque pues nos dice que la vértice del feto, pues va a ser la presentación idónea para que se lleve a cabo este parto eutóxico, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la parte trasera de la cabeza del feto tenemos el occipucio, ¿verdad? Entonces, estos términos los vamos a estar manejando mucho y espero que se vayan relacionando bastante con ello, ¿verdad? Entonces, vamos a localizarnos en la fontanela anterior y entre el occipucio. No sé si ustedes logran localizar unas flechas. Entonces ahí podemos ver la dimensión suboccipitobregmática que tiene una medida del 9,5 centímetros, ¿verdad? Que esa igualmente pues es la idónea para que para que el feto se presente en el canal vaginal y se pueda llevar a cabo este parto eutóxico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar por favor con la siguiente presentación. Bien, entonces viendo que el feto es parte primordial para los mecanismos del trabajo de parto, dentro de ellos tenemos la posición fetal, que también es bastante importante para que se lleve a cabo este parto fisiológico como tal, eutóxico, ¿verdad? ¿Qué es la posición fetal? Pues nos dice que es la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o ya sea hacia el lado izquierdo del canal del parto. Entonces, por lo siguiente, en la posición fetal vamos a tener dos posiciones, que va a ser la derecha o la izquierda del feto como tal, ¿sí? Entonces, la presentación fetal también es otra parte muy importante y nos dice que la parte que se presenta es aquella porción del cuerpo fetal que se encuentra más avanzada dentro del conducto del parto. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que se está presentando como tal, ¿verdad? Dentro del canal.
y pues esto se va a poder percibir a través del cuello uterino por un tacto vaginal, ¿verdad? Que es esta revisión que se tiene que estar realizando para ir evaluando ya sea la presentación, la posición, la situación y la actitud del feto, ¿verdad? Bueno, entonces, por tanto, en situaciones longitudinales, la parte que se presenta puede ser la cabeza o la pelvis, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que nuestro feto va a estar en presentación cefálica, en presentación podálica e incluso puede estar en una presentación oblicua, ¿verdad? Pero nos dice que la oblicua, perdón, puede presentarse desde que inicia el trabajo desde que puede presentarse esta posición durante el embarazo, pero pues nos dice que ya durante el trabajo de parto pues se puede modificar y comúnmente el 95% de los partos pues nos dice que se da en una presentación cefálica, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con la situación fetal, que también es bastante importante para que se lleve a cabo este parto eutóxico, ¿verdad? Este parto vaginal como tal. Y bien, vamos a ver qué es la situación fetal. Pues nos dice que esta es la relación entre el eje longitudinal del feto y de la madre. Pues se denomina situación fetal y esta puede ser longitudinal o transversa. Si se dan cuenta ahí en las imágenes, tenemos la situación, perdón, longitudinal, que es de acuerdo del eje del bebé con la de la madre, y tenemos la situación transversa, y tenemos otra de las situaciones y que esta es oblicua, ¿verdad? Que es contrario al eje de la madre, ¿no? Y nos dice que en más del 99% de los trabajos de parto la situación es longitudinal al término, ¿verdad? Entonces esto nos va a indicar que también si la presentación del feto se encuentra en esta posición, pues nos va a indicar de que posiblemente sí se pueda llevar a cabo este parto eutóxico, ¿verdad? Tomando en cuenta de que si fuera oblicua, pues sería un parto distóxico, ¿vale? Bien, entonces continuemos con la actitud fetal. Pues la actitud fetal es la relación que guardan las pequeñas partes fetales, ya sean las extremidades, las manitas, las piernitas, de acuerdo con con el eje longitudinal del feto. Y la actitud fetal normal, pues nos dice que es la flexión completa, la cabeza flexionada sobre el tórax, los músculos sobre el abdomen y las piernas sobre los músculos, ¿verdad? Es como en las imágenes que vamos viendo ahí. Entonces, esa es la actitud fetal en la que todos estos fetos como tal, vaya, ¿verdad? Se deben de presentar, ¿no? Bien, entonces si se dan cuenta ya sea la posición, la presentación, la situación y la actitud del feto, pues muchas de las veces las podemos identificar cuando hacemos nuestra valoración de las maniobras de Leopold, ¿verdad? Entonces, desde que hacemos esas valoraciones, nosotros podemos definir si esto va a ser si esto va a conllevar a un parto eutóxico, ¿verdad? Y si no, algunas de ellas, por ejemplo, ¿no? Que tuviéramos que nuestro feto estuviera en una situación oblicua, que estuviera en una presentación, transversa, e incluso, tal vez, no estuviera en la actitud con la que debería de estar, pues ahí sí, tendríamos que buscar otras técnicas, ¿verdad? U otro procedimiento de cómo este bebé nazca, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar, por favor. Bien, vamos a continuar definiendo la presentación cefálica, porque pues también de acuerdo a ella, pues va a depender mucho de que sea un parto eutóxico como tal. Nos dice que se clasifica según la relación entre la cabeza y el cuerpo del feto. Aquí podrán ustedes ver en la imagen, tenemos cuatro tipos de presentaciones cefálicas como tal, ¿verdad? Entonces tenemos ahí en la imagen A, si ustedes se localizan ahí en ese apartado, entonces en la imagen en el apartado A, en el inciso A, perdón, tenemos una presentación que se conoce como occipucio o vértice, ¿verdad? De acuerdo a lo escrito, pues nos dice que la cabeza está muy flexionada.
que la mandíbula entra en contacto con el tórax y la fontanela occipital es la parte que se presenta como tal, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta en la imagen o en el inciso A, perdón, nos dice que la presentación cefálica de este feto pues está en occipucio o vértice, que es el más idóneo para que se lleve este parto eutóxico, ¿sí? Bien, entonces posteriormente tenemos la presentación de cara ahí en lo escrito y nos colocamos ahí donde está la imagen, que es el inciso D. Tenemos ahí una presentación de cara en el canal vaginal como tal, sería. Nos dice que es el cuello fetal, puede estar muy extendido y por consiguiente, pues el occipucio y el dorso pues van a estar en contacto y la frente pues es la porción más avanzada dentro del conducto del parto, ¿no? Bien, entonces tenemos otras presentaciones cefálicas, que es el inciso B y el inciso C, que el inciso B, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos ahí este llamado simpucio, ¿verdad? Y el C, pues de frente, ¿no? Entonces vamos a ver en lo escrito. ¿A qué se refiere? Pues nos dice que la cabeza fetal pues puede asumir una posición entre estos dos extremos, ya sea que parcialmente se flexione en alguno de los casos, en la presentación de la fontanela anterior grande o brecma, que también son idóneos para que pasen por el canal de parto, pero pues el más idóneo como tal pues es el occipucio o vértice, ¿sale? Entonces, conforme va avanzando el trabajo de parto en las presentaciones de simpucio y de frente, nos dice que casi siempre se convierten en las de vértice o cara por flexión o extensión del cuello respectivamente. Entonces, nos dice que si esto no ocurriera, pues sí puede surgir una distocia, ¿verdad? Continuamos, maestro, por favor. Bien, otra parte bastante importante para que se lleve a cabo este mecanismo de parto, pues es el canal pélvico. Vamos a ver un poquito de la anatomía del canal pélvico, ¿verdad? Nos dice que este está conformado por la pelvis ósea y los tejidos blandos. Entonces, la pelvis ósea de las personas maduras están conformadas por cuatro huesos bastante importantes. Si ustedes se ubican ahí en la imagen del lado izquierdo, pues ahí tenemos una representación de la pelvis femenina, ¿verdad? Como tal. Entonces nos dice que esta está compuesta por los coxales, tenemos ahí el ilion, no sé si ubican el ilion, está remarcado en color vino, ¿sí? El hueso que está remarcado en color vino, perdón. Así como también tenemos el isquión, que está marcado en color amarillo. No sé si ustedes logran identificar aquí al final de la pelvis. Y así como también tenemos la pubis, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí la pubis está marcada en color naranja, ¿sale? Entonces todos estos huesitos pues van a ser muy importantes y también es muy importante de que nos lo aprendamos porque en base a ello pues se va a ir haciendo estas valoraciones, ¿verdad? Para ver, ir identificando en qué grado de encajamiento está nuestro bebé incluso. Entonces, bien. Ahora, aparte de ello, tenemos otro apartado bastante importante en cuanto al canal pélvico y nos dice que pues el más idóneo para que se lleve a cabo un parto eutóxico es tener una pelvis, ¿verdad? Ginecoide como tal. Veamos ahí lo escrito y nos dice que es la más adecuada para la evolución espontánea del parto. ¿Por qué? Porque se caracteriza por un diámetro antero-posterior similar al transverso sacro, con cara anterior cóncava. Tiene paredes laterales rectas o paralelas. Tiene un ángulo subpúbico abierto, estrecho superior, redondeado u oval, ¿verdad? Entonces, si se van ustedes ahí en la imagen, celecita que está remarcada, pues aproximadamente tiene un diámetro de 9,5 que coincide con el diámetro biparietal del feto, ¿verdad? Entonces nos dice que si se presentaran
ya sea o nuestra paciente tuviera una pelvis antropoide o una pelvis androide, nos dice que podría llevarse a cabo un parto distóxico como tal. No se podría llevar a cabo como tal un parto eutóxico normal fisiológico, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, por favor. Apartado bastante importante para el mecanismo de trabajo de parto, pues nos dice que es la dinámica uterina o la dinamia uterina como tal. Entonces vamos a ver qué es la dinamia uterina. Pues nos dice que tiene la dinamia uterina, perdón, adecuada, pues se caracteriza por tres contracciones en 10 minutos de mayor de 35 segundos de duración con una intensidad mayor a 35 milímetros sobre mercurio y que esta va a causar modificaciones del cuello uterino. Entonces esto va a ir modificando, va a ir realizando se va a llevar a cabo la dilatación como tal y el borramiento, ¿verdad? Bien, entonces un apartado bastante importante de la dinamia uterina, pues es el triple gradiente descendiente. ¿En qué consiste? Pues nos dicen que las contracciones se inician en los marcapasos uterinos. Usualmente estos están localizados en uno de los cuernos uterinos, ¿verdad? Entonces, los cuernos uterinos, pues ahí se inicia como tal esta contracción o este dolor y nos dice que son más intensas y pues son bastante duraderas en el fondo uterino exactamente, ¿sale? Y estas se dirigen en sentido descendente desde el cuerno hacia el segmento uterino. Entonces nos dice que conforme esta va descendiendo, pues el dolor pues va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, los factores que pueden afectar la dinamia uterina, pues incluye incluso un mal control del dolor, el estrés, la deshidratación o el agotamiento materno de nuestras pacientes e incluso una hiperdistensión uterina, ya sea polidramnios, macrosomía fetal, un embarazo múltiple, alguna infección amniótica, ya sea por el uso de medicamentos que afecten la contracción uterina y entre otros padecimientos u otras situaciones, ¿verdad? Entonces, si nos ubicamos ahí en la imagen, en la primera imagen, vemos ahí cómo nos marcan las flechitas de que estas contracciones desde el fondo uterino inician de manera muy intensa y conforme van descendiendo, esta igual va bajando en cuanto a la intensidad del dolor, ¿verdad? Entonces nos dice que la dinamia uterina pues tiene características específicas. Nos dice que tiene que tener cierta intensidad, tiene que tener cierto intervalo, tiene que tener una frecuencia específica y una duración, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, por favor. Bien, ahora vamos a iniciar con las etapas del trabajo de parto. Y ahorita, si se dan cuenta, estamos en la primera etapa, que es el borramiento y la dilatación cervical, ¿verdad? Que este prácticamente pues es el primer estadio en el parto. Bien, vamos a abordar qué es el borramiento. Pues nos dice que el aborramiento pues es como tal el acortamiento y el adelgazamiento de este músculo, ¿no? Y nos vamos a ubicar ahí en la literatura y nos dice que es la obliteración o absorción del cuello uterino y se manifiesta de manera clínica por acortamiento del canal cervical desde una longitud de casi 3 centímetros que tiene hasta un simple orificio circular con bordes casi delgados como imaginariamente podría ser un borde de un papel, ¿verdad? Bien, ahora definamos qué es la dilatación. Pues es la apertura progresiva del orificio cervical, ¿sale? Entonces nos vamos a ir ubicando ahí en la imagen y del lado izquierdo vamos a ver el orificio cervical externo e interno de una paciente multípara y del otro lado, del lado derecho, vamos a ver el orificio cervical interno y externo de una paciente primigesta. Bien, entonces nos vamos a ubicar en el inciso A y nos dice que antes del parto el cuello uterino primigrávido pues es largo, ¿no?
Entonces, ¿por qué largo? Si ustedes se enfocan y localizan ahí en la imagen, todo lo que está sombreado en color, en color café como tal o color hueso, pues nos dice que hace una representación de lo que es el borramiento, ¿verdad? Y todo lo que está marcado en color gris, pues nos va a hacer una referencia de lo que es la dilatación. Entonces, ubicándonos ahí donde está la paciente primigesta, nos dice que como tal el músculo pues aún es bastante largo y pues no está dilatado. A comparación de la otra imagen de esta representación, ¿verdad? De una paciente multípara, pues como tal sí se puede observar una dilatación del orificio interno y externo también. Entonces, si nos damos cuenta, desde ahí vemos por qué una paciente primigesta pues dura más, ¿verdad? En este trabajo de parto. Bien, entonces continuamos con la siguiente imagen, que es el inciso B, y nos dice que cuando comienza el borramiento, el cuello uterino de la multípara, pues muestra como tal al mismo tiempo una dilatación y canalización del orificio interno, ¿sale? Entonces vamos viendo de que se apertura desde la parte interna hasta la parte externa en una paciente multípara. En cambio, en una paciente primigesta, pues solo se va borrando, pero pues no se logra dilatar como tal, ¿no? Nos ubicamos en el inciso C, perdón, y vemos cómo se logra el borramiento completo. En el cuello uterino primigrávido, la dilatación pues es bastante mínima, lo contrario ocurre en la multípara, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar, por favor. Bien, entonces veamos, nos dice que en este primer estadio se divide en dos etapas, ¿verdad? Se divide en la etapa latente, perdón, se divide en la fase latente y la fase activa. Veamos qué es la fase latente. Pues nos dice que esta va desde el inicio del trabajo de parto hasta cuando el cervix ya tiene una dilatación aproximadamente entre 4 y 5 centímetros, que es lo que nos maneja este autor. Van a haber otros autores que igual y van a variar un poquito, pues no bastante, pero pues es un aproximado que es entre 4 y 5 centímetros de este autor. Y en la fase activa, pues esta dilatación como tal y este borramiento, pues ya se extiende desde un punto que ya se alcanza la dilatación, que es los 10 centímetros del objetivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí la gráfica que tenemos presente en la imagen. Del lado izquierdo tenemos la dilatación cervical en centímetros y en la parte inferior tenemos el tiempo en horas, ¿verdad? Entonces vemos la representación de cómo se lleva a cabo este proceso en una fase latente. Entonces nos dice ahí que incluso puede, nos hace una representación, ¿verdad? De que este dura hasta 8 horas y que posteriormente ya comienza a acelerar, ¿sí? Llega a una fase pendiente máxima y posteriormente vuelve a una fase de desaceleración, ¿verdad? Y cuando culmina, pues ya iniciaría la segunda etapa, que es el expulsivo como tal. Entonces nos dice que la combinación de la curva de la dilatación media para el parto de nulíparas y la primera etapa se divide en una fase latente relativamente plana y una fase activa rápidamente y progresiva, y progresiva en la fase activa. Entonces nos dice que hay tres partes bastante importantes e identificables que incluyen una fase de aceleración. Vamos a continuar, por favor. Bien, ahora vamos a iniciar la segunda etapa, que es la expulsión fetal, tomando en cuenta que ya llegamos a los 10 centímetros de dilatación, ¿verdad? Y viendo ahí el concepto nos dice que esta etapa, pues, como tal inicia cuando el cervix ya tiene un borramiento del 100% y una dilatación de 10 centímetros, ¿no? Prácticamente, pues, ya están completos, ¿no? Y este va a terminar con la expulsión del feto, ¿no? Pues las contracciones uterinas y las fuerzas de expulsión acompañantes pueden durar ahora un minuto.
y repetirse en un intervalo de no más de 90 segundos, ¿sale? La duración media de la segunda etapa pues es de 50 minutos en las pacientes nulíparas y de 20 minutos en multíparas, aunque el intervalo también puede variar por diversas situaciones, ¿verdad? Entonces, desde aquí nos damos cuenta de cómo el proceso también es más rápido en una paciente multípara a comparación de una paciente primigesta, ¿verdad? Y cuando comienza la siguiente contracción uterina, pues se le indica que ejerza la presión a la paciente hacia abajo, ¿verdad? Para que sea una contracción como tal factible, ¿verdad? Y que se logre el objetivo que es la expulsión del feto, ¿no? Bueno, entonces si se dan cuenta ahí en la imagen, pues tenemos ahí la representación de cómo el bebé ya logra salir del canal de parto y que concluimos con esta segunda etapa, ¿verdad? Continuamos, maestro, por favor. Otro apartado bastante importante durante la expulsión, pues es la estación. ¿Qué es la estación? Pues la estación se mide a través de los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Veamos qué son los planos de Hodge y de Lee. Pues nos dice que es una forma de dividir la pelvis del estrecho superior hasta el estrecho inferior, con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal. En su caso, pasó por el canal del parto. Entonces, si se dan cuenta ahí en la imagen, del lado izquierdo, ahí donde tenemos ya la cabecita del bebé, ahí vamos a ir ubicando los planos. Ahorita les voy a ir explicando, ¿verdad? Nos dice que esta división pues nos va a ayudar a evaluar el descenso de la cabeza fetal durante la fase expulsativa del trabajo de parto. Pues ambas divisiones tienen el mismo objetivo, pero difieren en los puntos de referencia materna y el punto de reparo fetal. Bien, veamos cómo se hace esta evaluación. Vamos a identificar primeramente los planos de Hodge y en la tablita vemos que en el primer plano vamos a tener el borde superior de la sínfisis del pubis a promontorio del sacro, ¿no? Entonces, ubicándonos en la imagen izquierda, vemos al feto todavía no encajado. Lo vemos todavía sobre el promontorio, incluso sobre la sínfisis de pubis, ¿sale? Entonces, como tal, todavía no está encajado como tal, ¿sale? Entonces, no se puede dar como tal la expulsión del feto, ¿no? En el segundo plano vamos a tener el borde inferior de la sínfisis del pufis en la segunda vértebra sacra, ¿no? Entonces, si nos ubicamos ahí en la imagen, podemos visualizar en el segundo plano de Hodge, ya un poquito más abajo del promontorio, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo este descenso, pues también va avanzando, ¿verdad? En el tercer plano de Hodge vamos a ver cómo el feto ya desciende y pasa por las espinas ciáticas hasta la tercera vértebra sacra, ¿verdad? Y si nos ubicamos ahí en la imagen de la pelvis, vemos ahí la flechita que nos está marcando y vemos ya el tercer plano de Hodge, ¿verdad? Y que el bebé, imaginariamente, si ustedes van imaginándose cómo tal vaya, ¿verdad? Va descendiendo. Entonces, pues este trabajo este trabajo, este descenso como tal, pues va avanzando, ¿verdad? En el cuarto plano de Hodge nos dice que ya la cabeza del feto pues se va a encontrar sobre la línea recta, desde la vértice del sacro hacia adelante, ¿no? Entonces nuestro bebé pues ya va a estar bien encajado, ¿verdad? Bueno, y de acuerdo a las estaciones de Lee, pues se miden de diferente forma, ¿no? Tomando en cuenta de que nuestro bebé aún sigue sobre el promontorio, pues se le va a decir que está en una estación -4 y así sucesivamente, ¿no? Cuando ya esté sobre la sínfisis del pubis o en la segunda vértebra sacra, se va a decir que ya está en una estación -2. Y cuando ya haya pasado por las espinas ciáticas, en referencia a la tercera vértebra sacra, pues vamos a decir que está en una estación 0. Y cuando ya esté en una línea recta desde la vértice del sacro hacia adelante, pues vamos a mencionar que ya está en una estación +3, ¿verdad?
Entonces, si vamos viendo ahí conforme a los planos y conforme las estaciones, vemos que en cuanto al primer plano de Hodge y en la primera estación, en la -4 estación de Lee, pues nos dice que el feto todavía se encuentra libre. Y esto lo podemos identificar cuando realizamos la maniobra de Leopold. Cuando realizamos la cuarta maniobra, pues vamos a sentir aún como tal el peloteo o la cabeza del feto. Pues no, perdón, no lo vamos a sentir. ¿Sí? No lo vamos a sentir. Entonces vamos a decir que aún está libre, ¿no? Y cuando ya esté en un segundo plano, pues ya lo vamos a sentir fijo, ¿sale? Entonces ahí ya entra en la cuarta maniobra de Leopold, que ya vamos a sentir como tal ese peloteo encajado, ¿sale? Este, ya cuando esté en la línea recta desde la vértice del sacro hacia adelante, pues ya vamos a ya ver como tal un profundo encajamiento, ¿sí? Este, bueno, vamos a ubicarnos también para que tengamos una mejor idea, ahí viendo la pelvis como tal. Vemos que está igual, de igual manera, pues, ¿verdad? Ya lo habíamos visto a principio. Vemos que está conformado por un ilion, por el sacro, por el coxis, por la espina asiática izquierda, por la pubis y por el isquion. Y de esa misma forma podemos ir identificando de cómo la cabecita del feto va descendiendo por la pelvis como tal, ¿verdad? Entonces, viendo ahí la imagen que tenemos abajo o al lado de la tablita, podemos ver cómo el feto pues aún no está encajado en la pelvis y del lado derecho ya podemos ver cómo el feto pues ya está encajado como tal, ¿verdad? Por favor, continuamos. Bien, otro apartado bastante importante que hay que tomar en cuenta nos dice que el feto ya esté en una característica de sinclitismo. Nos dice que esto se va a aplicar cuando la sutura sagital del feto pues ya se encuentra a igual a distancia entre la pubis y el sacro de la madre, ¿sale? Entonces, y veamos qué es el asinclitismo. Nos dice que esto ocurre cuando la sutura sagital del feto pues no se localiza equidistante debido a flexiones laterales de la cabeza. Entonces, es lo contrario, ¿verdad? Y cuando pues el feto todavía esté en aciclintismo, pues vamos a poder decir que pues posiblemente no sea un parto eutóxico, ¿verdad? De acuerdo a las imágenes, podemos ir viendo ahí cómo estas se representan como tal. Del lado izquierdo tenemos una representación de lo que es el asinclitismo anterior y si se dan cuenta, la sutura del feto aún no se encuentra o podemos visualizar que no coincide con la distancia de la pubis y del sacro de la madre, ¿verdad? Con la línea esta, ¿no? Y en el sinclitismo normal podemos ver bien cómo la sutura sagital coincide ya con el sacro y la pubis de la madre, ¿verdad? Y viendo el asinclitismo posterior, igual vemos que no coincide, ¿verdad? Entonces nos dice que nuestro feto ya debe de tener esta característica específica que ya debe estar en sinclitismo, ¿sí? Continuamos, por favor. Bien, otro mecanismo bastante importante, pues, son los movimientos cardinales del parto. ¿Y qué son estos? Pues es un conjunto de movimientos que realiza el feto para salir al exterior a través del canal de parto. Y es el descenso que se produce por una o por más fuerzas de un total de cuatro, ¿sale? Entonces nos dice que depende de la presión del líquido amniótico, va a depender de la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones, va a depender de los esfuerzos de compresión de los músculos abdominales maternos y va a depender también de la extensión y enderezamiento, perdón, del cuerpo fetal, ¿sí? Vamos a continuar, por favor. Bueno, vamos a iniciar con el primero, que es el encajamiento.
y vamos a ver qué es como tal. Pues nos dice que ya el feto alcanza la parte más espaciosa de la excavación pélvica. En este momento, pues el punto de reparo de la presentación, que es el vértex o la parte vértice de la cabeza fetal de nuestro feto como tal, vaya, se encuentra en una estación cero de Lee o en el tercer plano de Hodge ya, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta ahí en cuanto a la imagen, vemos cómo nuestro feto pues ya está encajado como tal, ¿verdad? Y pues de acuerdo a los planos de Hodge, viendo lo que nos describe, pues ya está en un tercer plano, ¿verdad? Bien, ay, perdón, ahí como segundo punto tenemos el descenso, que la cabeza va avanzando progresivamente y estaba atravesando el estrecho superior y alcanza ya el estrecho medio de la pelvis materna, conservando aún su orientación, ¿sale? Bueno, en la imagen de arriba, que está ahí en la esquina, podemos ver cómo el feto aún no está encajado. ¿Sale? Entonces, prácticamente en cuanto a los planos de Hodge, todavía estaría en un plano cero, ¿sale? Y en cuanto a los estadios de Lee, pues estaría en un estadio más cuatro, ¿sale? Continuamos, por favor. Bien, el tercer punto, pues, sería la flexión del feto. Y pues este va a ocurrir antes del inicio del trabajo de parto. Este va a ir sucediendo pasivamente debido a la resistencia del cérvix y de las paredes pélvicas. Y pues van a tener por objeto disminuir el diámetro del polo que se presenta como tal, ¿sale? Vamos viendo ahí la imagen del lado derecho y vemos ahí cómo nos muestra cómo se va haciendo estos movimientos cefálicos, esta flexión hasta la extensión y el desprendimiento de la cabeza en variedad de la posición, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una representación de cómo se lleva a cabo la flexión como tal, ¿no? La rotación interna. Pues es durante el descenso de la presentación, la cabeza va rotando para sobrepasar el estrecho medio de la pelvis, de tal forma que el vértice queda por detrás de la sínfisis púbica. Y posteriormente, es importante que se lleve a cabo el segundo, paso, que es la extensión, ¿verdad? Entonces, la extensión, pues nos dice que va a ser un movimiento como tal, la cabecita del bebé pues se va a extender y va a procurar alcanzar el piso perianal de la madre. Entonces ahí vamos a ver presencia del occipucio, ¿verdad? Vemos ahí en la imagen cómo se desliza por debajo de la sínfisis púbica, ¿verdad? Y debajo aquí vemos otra imagen del lado izquierdo. Ahí vemos que durante este proceso se lleva a cabo una de las maniobras que dentro de ellas pues tenemos la maniobra de Ritgen modificada, ¿verdad? ¿Qué se realiza con esta maniobra? Pues lo que se procura es proteger el periné como tal, el tejido blando, previniendo o evitando un desgarro como tal, ¿verdad? Bueno, continuamos, por favor. Adiós. Bueno, ahí se movió un poquitito los números. Perdón. Vamos a continuar con el siguiente apartado, que es la extensión del feto. Y pues nos dice que esto se da por un movimiento de extensión de la cabeza del feto y alcanza el piso perianal, el occipucio se da. Ah, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver la rotación externa, perdón, ¿sale? Entonces la rotación externa ocurre cuando ya es liberada la cabeza y efectúa una rotación externa visible de 90 grados, ¿no? De acuerdo ahí a la imagen de la figura 23. Del lado derecho, vemos cómo se hace esta rotación externa asistida o también incluso se puede dar, se puede hacer la rotación externa por sí sola, ¿sale? Ahí viendo la imagen que está del lado izquierdo, ¿no? Y vemos en la imagen de abajo
cómo se lleva a cabo el desprendimiento del hombro anterior y que es del hombro izquierdo y posteriormente se hace el desprendimiento del hombro posterior derecho, que es el de arriba, ¿verdad? De acuerdo a la madre. Y ya llevándose a cabo la expulsión de los hombros, pues se logra expulsar como totalmente el feto, ¿no? Entonces ahí culminamos con con esta segunda etapa que es la de expulsión. Continuamos, por favor. Bueno, una característica bastante importante durante la expulsión, pues es la prensa abdominal o también conocida como contracción abdominal. Entonces nos dice que este factor del trabajo de parto, pues consiste como tal en el pujo que realiza la madre, ¿verdad? Y esto se da pues como reflejo de la compresión de la ampolla rectal por la cabeza fetal y también puede ser incentivado por quien atiende el parto, siempre y cuando se haya alcanzado el borramiento y la dilatación completa del cuello uterino, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? A que uno como ya sea como obstetra o como médico, pues también podemos a apoyar a a la paciente a que realice estos pujos factibles, ¿verdad? Y que los haga en tiempo también y forma, ¿verdad? Continuamos, por favor. Nos dice que el pujo antes de alcanzarse, no, maestro, perdón, regresamos. Bueno, entonces nos dice que el pujo, antes de alcanzarse la dilatación completa, pues puede conducirse a edema e isquemia por compresión del cuello entre la cabeza fetal y la pelvis ósea materna. Nos dice que la sensación espontánea de pujo, pues nos debe de alertar a nosotros como personal de salud sobre la posibilidad de que la madre pues ya se encuentra en un periodo exclusivo con el feto descendido y pues que este ya merita, ¿verdad? Que se practique como tal el examen pélvico para hacer la revisión y ver si este ya está realmente en un cuarto plano y pues ya pasarla, ¿verdad? Como tal. Nos dice que para las gestantes es bastante importante de que se hidraten, que se mantengan en condiciones adecuadas, para que exista como tal una buena prensa abdominal. Bien, la mujer requiere ser instruida para cesar el pujo cuando ocurra el desprendimiento de la cabeza, con el fin de disminuir los riesgos de desgarro perineales y de expulsión precipitada del feto. Entonces acá podemos participar nosotros y colaborar con las pacientes, diciéndoles en qué momento van a pujar, ¿verdad? Para prevenir el desgarro como tal, ¿no? Continuamos, maestro, por favor. Bien, entonces, a partir de ello, pues, ya inicia la tercera etapa, que es el alumbramiento, ¿verdad? Y nos dice que este se extiende desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta, ¿no? Y las membranas ovulares. Entonces, ahí también se aplica la maniobra de Dulin, que es girar la placenta para que las membranas se enrollen sobre sí mismas. La literatura nos dice de que se debe de hacer la maniobra y girarlo, conforme las manecillas del reloj. Y también podríamos aplicar la maniobra de Brand Andrews, que se realiza aprovechando una contracción uterina de la madre para ir extrayendo la placenta como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, continuamos, por favor. Y bueno, aquí culminamos las referencias bibliográficas, pues la información como tal fue sacada del libro de Williams de obstetricia del año 2019. Y cualquier duda, maestro, estamos ahí a la orden. No sé si haya quedado algo por resolver, ¿verdad? Por proyectar incluso. Maestra, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, bastante completo, muy interesante todo lo que usted nos estuvo compartiendo en el transcurso de esta hora de presentación. Muchas felicidades. Vamos a aperturar el espacio del chat, el espacio de micrófonos. Si en este caso hay alguna duda respecto al tema. Ah, maestro, estamos a la orden.
Al parecer no hay dudas, maestra. Muchísimas ¿No? gracias por su intervención. Estuvo bastante interesante. Gracias, maestra. De nada, maestro, para servirles. Fue fue muy grato, la verdad, compartir este tema con ustedes y esperemos de que tenga realmente, se cumplan los objetivos, ¿verdad? De este evento como tal. Muchas gracias, maestra. Muy agradecidos. A nombre del tercer ciclo Grupo uno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes en esta tarde de actividades, el cual reiteramos mucho las disculpas en la primera intervención por los detalles de la tecnología. Como es solamente en línea, siempre surgen detalles de esta magnitud. Voy a detener